y estar en la presencia del Señor donde están dos o tres. Es un privilegio tremendo, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias porque juntos podemos adorar por estas canciones que es típico de lo que tú has establecido y has guiado a tus hombres y mujeres en toda la historia de la iglesia, Señor, que hemos visto cuando ellos escribían, cantaban, escribían aquellos salmos. Luego el apóstol nos dice cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en vuestros corazones adorando a Dios. Por lo tanto, esto es bíblico y esto es sano y esto es precioso, el poder entonar lo que sale de nuestro corazón y más basado y centrado en la cruz de Cristo. A ti sea la gloria, Señor. Gracias porque por fe le hemos aceptado, no por obras para que nadie se gloríe. Es por medio de Jesucristo, el único, solamente por Él. El escritor allí en Hechos, el San Lucas pudo decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús, solo por gracia, solo por fe. Señor, y gracias porque debido a esto, solo a ti podemos dar la gloria. Bendito sea, Señor. Te rogamos por los que están presentes. No sabemos sus corazones. Nosotros no podemos ver lo que está más allá de su mirada, de su cara, pero tú conoces cada uno de nuestros corazones y sabes con qué venimos, Señor. Es verdad que hemos dejado a un lado todos nuestros pensamientos y problemas para adorarte, para levantar nuestras manos a ti, pero tenemos cargas, Señor, y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú seas con cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Tienen situaciones tal vez financieras, situaciones de enfermedad, de familiares, situaciones complejas con familia, con hijos, con primos, con vecinos, en sus trabajos, economía, en sus países. Señor, hay multitud de cosas que tú solo conoces, pero como hemos cantado, sin ti nada podemos hacer, tú estás con nosotros. Permite que podamos sentir en nuestros corazones, Señor, la alegría que nos da, el gozo que nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones que ha sido derramado. A ti sea la gloria, Señor, y ayúdanos ahora, nos encomendamos en tus manos al abrir tu palabra. Ministranos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bien, podemos sentarnos, hermanos. Teníamos tiempo que no teníamos el local de esta manera, así que el Señor está otra vez trayendo a nuestros hermanos. Por familia sí se pueden estar junticos, ¿verdad? Pero no revueltos. Y damos gracias por el respeto, el buen orden que todos tienen. Bien, hermanos, antes de entrar en tema, queremos, como siempre, aparte de dar la bienvenida, decirles de que usted puede ver y seguir las predicaciones y los estudios bíblicos que tenemos en YouTube, y es facilito. El nombre es Iglesia Bautista Lumbrera, y también por Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera. Ahora, el poquito más complicado, pero no es tanto, es por www.lumbrerabiblica.com, que es lo mismo. Ahí están todas las predicaciones. Puede por cualquiera de esos medios hacer preguntas, hacer comentarios y motivos de oración que mediante el Señor vamos a ir respondiendo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Muchos lo conocen. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta aquí. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias.
En el libro de Job encontramos en la versión Reina Valera contemporánea una expresión que Job decía en el capítulo 6 y versículo 30. ¿Acaso he hablado cosas malas o cosas con malas intenciones? ¿Acaso no distingo entre el bien y el mal? Quiero hacer énfasis porque este es el tema de nuestra exposición hoy. ¿Acaso no distingo entre el bien y el mal? Y esto es algo que es una situación de fuerte debate en el mundo de hoy, porque al querer sacar a Dios de la fórmula humana, simplemente lo que hacen es quitar, si tú quitas a Dios de la fórmula humana, entonces ¿de dónde te viene la ética? ¿De dónde viene la moral? ¿De dónde vienen las leyes? Todo ha sido planteado en las Escrituras. Así que nuestra fuente de autoridad, como siempre decimos, es sola Escritura, la palabra de Dios, que es toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahora, ¿de dónde viene entonces nuestro sentido de la ética y de la moral si no es de Dios? Y Job decía en aquel momento de angustia, todos conocemos de Job como un hombre que sufrió tremendamente, cual creo yo, ningún hombre jamás ha sufrido, tremenda prueba de ser, toda su familia fue quitada de la faz de la tierra. Y sin embargo, en ningún momento él negó a Dios y no acusó ningún despropósito al Señor. Hubo un señor que se llamaba Eric Paul Remarque. Él dijo: en tiempos oscuros se ve con mayor claridad a aquellos que emanan luz. En tiempos oscuros se ve con mayor claridad a aquellos que emanan luz. Este señor, Eric Paul Remarque, fue un escritor alemán que nació en los años 1898 y falleció en 1972. Un hombre con que eran novelas de protesta en la Alemania pre-Hitler y la Alemania de Hitler. Y tanto es así que antes de subir Hitler al poder, el partido nazi en 1933 quemó todas sus obras literarias y lo empezó a perseguir. Una de sus obras fue muy famosa, que es todo lo relacionado con la guerra. Él criticaba la guerra y criticaba la maldad del hombre por tener poder. Y eso le molestó a el partido nazi en aquella ocasión. Él, no sabemos si fue cristiano realmente, pero lo que sí estamos seguros es que su conducta, su trabajo, su producto de su ser, trajo molestia a las tinieblas de aquel entonces y fue perseguido. Él tuvo que huir de Alemania, se fue a Suiza y después a los Estados Unidos y lo anduvieron buscando para matarlo. Pero el punto es que en tiempos oscuros se ve con mayor claridad aquellos que emanan luz. Y eso es algo que puede ser aplicado en este tiempo. En los tiempos en que las tinieblas están tomando, y no nos sorprendamos, como dice el apóstol Pedro, de este fuego de prueba como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido, sino estad alegres por cuantos son dignos de sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, no tenemos persecución, al menos aún ahora, como lo tienen o lo han tenido los hermanos en la historia. Pero, hermanos, tenemos la libertad de proclamar el Evangelio de Jesucristo, de reunirnos, y este es un privilegio que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, este hombre, sin ser cristiano, estaba diciendo una verdad evangélica, como la que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, en la palabra de Dios para todo, esta versión. Él dijo a los cristianos de Filipo: así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo en una generación perversa y mala.
La Reina Valera dice perversa y maligna. De esta forma, miren lo que dice, y quiero hacer énfasis: brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Esta es la función del creyente en Cristo, brillar en un mundo lleno de oscuridad. El Señor Jesucristo habló de que nosotros somos luminares, somos la sal de la tierra, seguimos la luz, somos la luz del mundo. Así que todo esto es bíblico, y repito, son personas que no sabemos su background, si fueron creyentes o no, pero están diciendo una verdad bíblica. Usted y yo, siendo creyentes en Cristo, tenemos la función de iluminar este mundo en tinieblas. También hay otra figura que hablaremos en otro tiempo, que somos la sal, sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Jesús. Pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. Es decir, si tú y yo, con la función que tenemos de evitar la corrupción, no lo hacemos, entonces no servimos ya más para nada. Él dice, sino para ser echados fuera y ser hollados por los hombres. El motivo de burla de la gente hacia los creyentes y cristianos es que nosotros no mantenemos lo que decimos. Y esto es vergonzoso para nosotros. ¿Qué es lo correcto? Es lo que pudiésemos preguntar. ¿Qué cosa es correcta? Vivimos en tiempos bien difíciles. Decidir y actuar lo que es correcto y lo que no lo es se vuelve cada vez un reto mayor, porque la gente va perdiendo los valores éticos y morales. Con decirles lo que ahora para nosotros es normal, en los tiempos nuestros, por no ir mucho más allá y decir los viejos, porque todavía somos jovencitos, ¿verdad? Veíamos que era totalmente escandalizante lo que ahora vemos que se trata como normal. Usted está de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Y fíjense que el profeta Isaías dice algo en Isaías capítulo 5, versículo 20, en la versión Reina Valera contemporánea. Él dice: ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Y esta expresión ay, viniendo del Señor, es como que, caramba, agárrense que lo que viene es candela. Sabemos que para este mundo viene un castigo. Según la escatología bíblica, el tiempo del anticristo se levantará. Particularmente pensamos, y por lo menos yo, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience el periodo de la gran tribulación. No de tribulación, vamos a pasar ciertamente por tribulación, pero eso es harina de otro costal, como quien dice. Lo que quiero decir, hermanos, es que estaremos viendo de cerca la corrupción de este mundo y estaremos casi sintiendo las fuerzas del anticristo en este periodo de tiempo que nos toca vivir. ¿Qué nos toca como padres, como abuelos? Es tratar de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de la manera bíblica, para que estén firmes y tengan la mejor educación bíblica aquí, porque no la van a conseguir en la calle, en la universidad no la van a conseguir. Al contrario, van a ser bombardeados con situaciones que van a hacerles dudar de lo que los padres le enseñamos en la casa. Así que cada vez esto no va a mejorar, hermanos, esto no va a mejorar. La Biblia habla de esto como que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que no es para tener temor y salir corriendo, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que el Señor ha prometido librarnos de la ira venidera, porque Cristo, como hemos cantado y es bíblico, soportó en la cruz la ira de Dios por nosotros. Y sería como incongruente en la justicia de Dios y lo que Él ha revelado, que la iglesia pase otra vez la gran tribulación, que es un tiempo de angustia de Jacob, un tiempo de gran tribulación que no ha visto jamás la tierra, ni lo habrá, para castigar a los moradores de la tierra, y la iglesia esté ahí. Entonces hay varios versículos que apoyan esto, pero quiero hacer notar, hermanos, qué papel tenemos nosotros ahora en este mundo, en este tiempo de oscuridad. Es verdad que hay valores que se permanecen y que son
bien, ¿verdad? Valores sencillos, morales, como el respeto a los adultos. Bueno, eso también se ha perdido. Es verdad. La responsabilidad. Bueno, tengo que corregir. También ya casi no es responsable nadie. Todo el mundo dice que el otro es responsable. La tolerancia. Bueno. La cooperación. A veces cooperamos o cooperan con nosotros siempre y cuando haya un interés de por medio por ahí escondido. El orden. Claro, en cuanto al orden. La honestidad. El compartir con otros, sí, todavía hay, con familia uno puede compartir. La paciencia es una virtud que solamente el Espíritu Santo da y que nosotros necesitamos rogar al Señor que nos ayude a mostrar más esa virtud del fruto del Espíritu Santo. Y la perseverancia. Perseverancia sí está muy presente, porque muchos perseveran en hacer el mal. Pero otros perseveran también en estudiar, otros perseveran, los creyentes en Cristo, en la palabra de Dios, en la lectura, en la oración, en venir a la iglesia, en reunirse, en hacer frutos de un verdadero creyente. Eso es. Y no quiero citar el versículo para no confundirles, pero cuando dice Mateo 24, todo el que persevere hasta el fin será salvo. Hermanos, eso, aunque es una verdad, no está hablando para la iglesia. Usted no tiene que perseverar para ser salvo. Usted persevera porque es salvo. Eso, vea el contexto a quien fue escrito. Pero el creyente persevera. Por eso nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Es decir, que el que es en Cristo, verdadero creyente, va a perseverar. Porque tiene el Espíritu Santo que no es quitado. Que es un sello que ha venido sobre cada creyente una vez que ha aceptado a Cristo. Efesios capítulo 1 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por cierto, hemos cantado al principio: tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Esto lamentablemente se ha perdido por el pecado. Pero nosotros hemos sido creados y hemos sido redimidos o reivindicados a través de la obra de Cristo para alabar su nombre, para bendecirle, para dar gloria, para hacer luz en las naciones, para anunciar el evangelio, para ser portavoces de la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Job también sigue diciendo: enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más. Este hombre en ese tiempo tenía una revelación tan poderosa, mucho antes de que Moisés viniese y antes de que se anunciara inclusive profecías acerca del Mesías. Él decía: yo sé que mi Redentor vive y sé que al fin se levantará sobre el polvo, y sé que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he ver a Dios y no otro sino yo mismo. Tremenda fe en la resurrección venidera y en el Mesías que vendría. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más. David decía en el 143:10 del Salmo, decía: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No puedo tardar tanto tiempo en esto, pero quiero decirle que uno puede pedir al Señor que le enseñe su voluntad con una condición. Tiene que haber una condición para que tú te acerques a Dios a decir: Señor, enséñame tu voluntad. Porque ¿sabe cuál es la voluntad primaria de Dios para todos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que el que no tiene a Cristo en su noticia, es como que Dios le va a decir: te falta algo antes de pedir cuál es mi voluntad para contigo. Es que tú seas salvo, porque de ahí parte todo. Pero ya siendo salvo, mire lo que dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Porque ya Dios es de su propiedad, o Dios ha sido, le hizo hacer de su propiedad por medio de un sacrificio. Recordemos que ellos no tenían a Cristo todavía, pero tenían la profecía de Cristo y tenían
o hacían lo que prefiguraba a Cristo. Ellos iban ante el altar y sacrificaban corderos santos, inocentes, que prefiguraban al Cordero. Que si Cristo hubiese estado allí, ellos hubiesen sido creyentes en Cristo, conociendo a Cristo y aceptándole como Señor y Salvador. Pero Dios le contó a ellos, y esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento estos hombres eran salvos. No por guardar la ley, no se confunda. Nadie pudo guardar la ley jamás. Solamente Cristo la guardó y logró para nosotros la justificación, nos revistió con su justicia. Pero ellos eran salvos en base a creer en un sacrificio de uno inocente que moría por ellos y derramaba su sangre, y que creían que Dios iba a perdonarles por medio de ese sacrificio. Y eso es el Evangelio. En el Salmo 36, en la Nueva Versión Internacional, Él dice: porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver luz. Este versículo es particularmente interesante porque a veces decimos: ¿cómo voy a saber cuál es mi punto de partida para saber la verdad de algo? ¿Cuál es la luz que tengo que hacer? Bueno, ¿sabes dónde encuentras luz? Estando en la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Salmo 43 dice más: envía tu luz y tu verdad, si es que acaso no sabes, si es que acaso estás, como todos nosotros, ávidos por sabiduría. Santiago nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hace? Pídala a Dios, que la da a todos abundantemente, sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, etc. No pidáis para gastar en vuestros deleites y tal, sino pide sabiduría. Por eso es que cuando nosotros felicitamos a la gente: ay, que el Señor te bendiga y Él conceda los deseos de tu corazón. Hay un requisito para eso. Si vas a ese salmo, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón van a ser concedidas, incluyendo que el Señor te dé luz sobre las cosas que no sabes. Es cuando tú estás apegado en buscar a Dios y buscarlo en su voluntad. Entiéndase, creyente en Cristo, pero nosotros como creyentes lo necesitamos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para ver a los hermanos. Sí, eso es tremendo, es la comunión hermanable. Hay una bendición tremenda para adorar juntos, una tremenda bendición que el salmista dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero también para ser ministrados por el Espíritu Santo como congregación, para aprender, para ser edificados en el cuerpo de Cristo y crecer hasta la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Están calladitos. Bueno, créalo o no, somos creados a la imagen de Dios con el propósito de ser alabanza para su gloria, y ya lo leímos. Pero a causa del pecado esto se ha distorsionado y el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. Es decir, que esa cosa por el pecado, ese privilegio de ser de la imagen de Dios para traer gloria a su nombre, fue totalmente quitada y distorsionada por el pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no se aflija. La buena noticia, y por eso somos cristianos evangélicos, es que predicamos el evangelio de Jesucristo, que es que Él murió por nuestros pecados conforme en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme en las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, y que resucitó. Eso es poderosísimo. Su sangre nos limpia de todo pecado, y la obra de Cristo es poderosa para limpiarnos, para salvar. He aquí, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvación, ni su oído se ha agravado para oír, y aún hay oportunidad de salvación al que no es salvo. Pero esto, como creyente, a nosotros nos llena, nos da seguridad, nos da gozo, nos da alegría y nos da las ganas de salir por ese local. Voy a brillar para Jesús. Amén. Romanos 3 y 24, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Pero volvemos al punto, necesitamos una guía clara, porque hay absolutos divinos. Dios lo dice y punto, hay que seguirlo, ¿verdad? Y no hay mucho...
¿Por qué castiga la infamia o el adulterio? ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué, el robar, el quitar, etcétera? ¿Por qué es malo? Porque la Biblia lo dice, lo estableció. Éxodo 20, ya Dios lo había establecido. Y el mundo lo toma de allí, son valores que están allí. Pero necesitamos también saber de unas áreas grises. ¿Sabes cuáles son las áreas grises? Aquello que uno no sabe como que es bueno, como que es malo, como que no hay nada malo. Tenemos que verlo bajo un contexto de madurez. Les digo un ejemplo. Hay hermanos que tal vez dicen que, qué sé yo, el ver televisión, el televisor es del diablo. ¿Es realmente del diablo? Porque yo he visto predicaciones por televisión. Entonces es lo que el uso que tú le des. Es el contexto en el cual tú lo estés usando. Que el cine es malo. Bueno, sí, hay muchas películas malas, pero hay películas buenas también. Una de las grandes películas que para mí, y algunos criticarán, fue La Pasión de Cristo, poderosísima. ¿Sabe cuánta cantidad de gente vino al Señor por eso? Por esa película, y fue en el cine. Ay, pero es pecado. Bueno, pero quiero decir, hay áreas grises que debemos nosotros tener un criterio. Necesitamos una guía clara para los absolutos divinos. ¿Cuál es la clave, hermanos? Bueno, en Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14, en la Reina Valera contemporánea dice: pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir, es decir, separar entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de toma de decisiones. Un creyente nuevo en Cristo les va a costar ver cosas y no puede discernir porque no tiene madurez. Le hace falta más alimento de la palabra de Dios. Cuando tiene más alimento de la palabra de Dios, ya tiene un fundamento, ya tiene un soporte y una base para discernir cosas de su vida. ¿Sí me explico? Por supuesto que tiene al Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, tiene a Jesucristo, tiene al Padre, la Trinidad morando en él, y también tiene su iglesia. Y tiene a los ancianos y pastores a los cuales puede preguntar y sentirse ayudado también por su congregación. Ahora, usted y yo sabemos que hay cosas que glorifican a Dios. Hay cosas que desagradan a Dios. Eso no viene de fe, es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que nosotros sabemos, tenemos conciencia, esa conciencia ha sido puesta por Dios, pero cuidado, que la conciencia a veces es cauterizada por tanto repetir cosas y no le ve nada malo. Por eso es que la gente en el mundo que no es creyente, peca y hace y deshace y no siente nada. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido cauterizada por el pecado. También, Primera de Juan capítulo 1 al 5, no lo puedo leer todo por el tiempo, pero usted lo puede leer en su casa, cuando habla y leímos algo de esto. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sabemos que es tiniebla y sabemos que es luz. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Sabemos que la mentira es pecado y a veces decimos mentiritas blancas. ¿Existen mentiras blancas? Pero hermanos, yo no estoy juzgando desde aquí, simplemente estoy diciendo lo que está en la palabra y yo mismo puedo verme y estoy inmerso en muchas de estas cosas también. Pero es la madurez la que nos hace acercar más a Dios, buscarle a Él y ser consciente y maduro para, también hay otra cosa, como luminares en el mundo, como personas que van a aclarar a otros la verdad. Usted tiene un riesgo, como el señor que leímos al principio, Eric. A él lo persiguieron para matarlo. Pero ese es un ejemplito. ¿Cuántos miles de millones de millares de sangre de hermanos han corrido en la historia del mundo por decir la verdad? Por presentar a Cristo, por decir yo soy cristiano, por yo creo en los valores fundamentales, yo creo en la familia, yo creo en lo que Dios ha establecido desde un principio. Yo creo esto y por eso somos expulsados y han sido expulsados y otros han ido a la hoguera y le cortan la cabeza.
Entonces, pero también tienes el privilegio de el Señor te diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es un privilegio, hermano. El Señor nos dé la gracia para soportar lo que viene y tener discernimiento para ver lo oscuro que hay ahora. Timoteo, no lo voy a leer tampoco todo, pero él dice, versículo 13, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y a Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Cristo viene pronto, Maranata. Cristo va a recoger a su iglesia, Él lo prometió. Y así como vino la primera vez que nadie lo esperaba, o muchos lo esperaban, pero muchos se burlaban, vendrá por segunda vez. Hebreos nos dice, capítulo 9, versículo 27, y que dice que Dios, el Señor